RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Hasta ahora vamos a tomar contacto con Gustavo Nakamura, el director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, consultor en política de educación pública y amigo de esta casa de RCR, Red de Comunicación Regional. También conduce un exitoso programa a través de RCR. Qué gusto saludarte, Gustavo, muy amable. ¿Cómo estás? José, qué gusto verte también bien con salud. Eso es lo importante en medio de esta situación que estamos viviendo. Bien, comentar un tema que no puede pasar desapercibido, ¿no? Hace 2 días el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ha confirmado que el gobierno ha fijado una transferencia de 134 millones de soles a los distintos gobiernos regionales para la instalación de lavamanos en 15.000 escuelas y la adquisición de mascarillas y protectores faciales, ¿no? ¿Por qué? Porque también anunció que esto dejó abierta la posibilidad del reinicio progresivo presencial del servicio educativo, ¿no? Y ello incluso ayer ha sido corroborado a través de un decreto de urgencia. Tú que estás muy de cerca, sigues muy de cerca el desarrollo educativo, ¿no? Y ahora, en medio de esta pandemia, naturalmente, no solamente hay que mirar el tema curricular, sino también el tema de infraestructura, ¿no? El tema de los riesgos que están asumiendo, ¿no? En cuanto a salud y salubridad, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Estamos en condiciones de marchar un proceso progresivo presencial en el servicio educativo en el país? Mira, o sea, la pregunta es bastante amplia, pero también es directa, y eso es bueno. Lo primero que habría que decir es, ¿se sabe dónde está el virus? Eso te lo podrían responder incluso muchos epidemiólogos, el doctor Bustamante, el señor Abel Salinas, todos ellos que hablan mucho de medicina. Acá hay un mix entre la medicina, la salud y la educación, ¿no? Eso es el primero que hay que decir. Primero, ¿sabemos dónde está el virus? No sabemos. Segundo, ¿se están muriendo mucha gente? Sí, se está muriendo muchísima gente y niños, adolescentes, jóvenes se están muriendo ahora. El virus se está atacando fuertemente. Entonces, con esas dos premisas, yo pregunto, ¿es recomendable empezar? Mi respuesta es no. No, porque no tenemos las condiciones. Salvo que el ministerio sepa información de zonas específicamente donde sí se podría hacer esos círculos donde haya obviamente las pruebas moleculares, aunque sería bueno ya hablar de vacunas más que pruebas moleculares, y así avanzar en el proceso. Entonces yo creo que en este momento el reinicio del año escolar va a tener que ser virtual, si bien el ministro ha dicho que va a ser progresivo. Cuando se habla de progresivo, en el fondo lo que nos está diciendo Pepe es no sé cuándo. Eso es lo que están haciendo. Y la transferencia de esa cantidad de dinero sí llama la atención nuevamente, ¿no? Porque se está dando recursos para temas de salubridad, entendemos, pero la pregunta es, a ver, ¿quién no tiene mascarilla? Hay mucha gente que no tiene mascarilla, perfecto. Protector facial, lavamanos, dice. Pero si hay instituciones educativas que no siquiera tienen un buen servicio higiénico, entonces ¿cómo vas a poner un lavamanos en este momento? ¿Dónde va a llegar el agua si no tiene agua potable? ¿Van a llegar los camiones cisternas a poner agua ahí? O sea, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, la verdad es un poco complejo, es muy complejo la situación y decir, bueno, vamos a iniciar progresivamente. Ese es mi primer análisis. A mí me parece un poco, antes que prosiga mi estimado Gustavo, incluso este anuncio que hace el ministro Ricardo Cuenca lo hace con la mejor intención, naturalmente, ¿no? Pero no podemos olvidar que el año pasado, el 16 de marzo, cuando se anuncia oficialmente el inicio de la emergencia por el COVID-19 en el Perú, yo recuerdo textualmente la frase de Martín Vizcarra: paralelamente a esto vamos a destinar más de 300 millones, creo, de soles para el mejoramiento sanitario en los centros educativos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que se hizo o no se hizo este mejoramiento en los centros educativos del país, fundamentalmente en zonas rurales? Pues interesante tu apreciación. Lo dijo eso. ¿Se acuerdan después que hablábamos de las tablets? No se sabe si las tablets están, dicen que están en el almacén del ministerio. Es como las vacunas, ¿no? Que dicen que están en un almacén, pero se pierden algunas. Ya la verdad es poco creíble, la verdad, en este momento. La población va abriendo los ojos, no se ejecutó,
Y si se ejecutó, se fue a otra partida presupuestal, no a lo que tenía que hacerse. ¿Tú te imaginas lo beneficioso que hubiera sido durante el año pasado que no tengamos clases presenciales y se hubiera podido reformular, mejorar la infraestructura de los colegios? Porque teníamos todo el año para hacerlo. Y encima dábamos empleo a obreros, a manos de obra, a constructoras, con sus temas de seguridad. ¿Cuántos colegios hubiéramos podido refaccionar en el año pasado con esa cantidad de dinero? ¿Por qué no se hizo? O sea, ahí hay una ganas de no querer hacer las cosas, o todo se fue con la compra de las vacunas. No lo sabemos, ¿no? La verdad que sí llama la atención que el ministro dé estas indicaciones. Yo entiendo también, él está heredando una gestión, pero una gestión que la conoce muy bien también, ¿eh? Conoce a muchos de los gestores que son actualmente el Ministerio de Educación, y es una seguidilla de conocidos en el ámbito. No es que él es para nada es novato en el tema, al contrario, es un gran investigador, igual que el presidente Sagasti. La pregunta es si son un buen gestor. Esa es otra pregunta, ¿no?, que habría que hacernos. Entonces, yo creo que ahí, la verdad, José, es muy complicado en este momento decir que tenemos que empezar. Yo creo que no vamos a empezar, y ojo, ha dicho solamente para instituciones educativas públicas, no las privadas. Ojo con eso. Ahora, pero además le puso énfasis en que algunos gobernadores regionales, ellos ya le habían alcanzado algunas propuestas para iniciar las clases ya de una manera regular o presencial en algunas localidades. Pero el año pasado hemos visto una experiencia, son localidades que tienen colegios unipersonales en muchos casos, ¿no?, con poblaciones educativas muy pequeñísimas, ¿no? Pero allí también se hizo el esfuerzo, hay que reconocerlo. Nosotros logramos entrevistar a una directora, recuerdo, hace unos meses, de un centro educativo de una localidad en Caylloma, en Arequipa, ¿no? Pero tenía 20 alumnos en el centro educativo, ¿no? Y se hizo se generaron todas las condiciones, ¿no? Pero entrar ya a un terreno de mayor masificación es muy complicado por la situación que vive el país, ¿no? Es muy complicado, y la verdad que es admirable que hayan hecho un piloto así. Hay que reconocer que los maestros han buscado las formas de poder enseñar de la mejor manera. Eso hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer que hemos vivido mentira tras mentiras también en el sector de educación, ¿no? Las tablets no sé cuándo llegarán. Ahí dice que ya llegaron un grupo. Ese es otro tema, ¿no? Tuvieron todo un año para trabajar en mejorar el aprendo en casa, y sabemos que el aprendo en casa tiene serias limitaciones. Entonces, otra vez entramos a un año escolar donde probablemente los niños de colegios públicos y los adolescentes tengan un nivel muy paupérrimo en el tema educativo. No porque los maestros no quieran, sino porque no se puede alcanzar la conectividad y el material, o llegar por lo menos con los materiales adecuados. Entonces yo creo que ahorita estamos viviendo una situación, vamos a repetir lo que pasó, ¿te acuerdas?, en marzo, abril del año pasado, que hablábamos la gran cantidad de deserción escolar, ¿no?, y todo esto que estamos viviendo actualmente. Y parece que estamos repitiendo la historia. Ahora, y un tema capital, como tú lo acabas de mencionar hace un momento, Gustavo, es el tema de la vacuna, ¿no? El gobierno está anunciando que en la segunda fase de vacunación, no sabemos en qué fecha, se va a incluir a 600.000 personas entre docentes y demás personal del sector de educación. Nos parece interesante este anuncio. Lo que no conocemos son las fechas y el cronograma que se va a cumplir. Digo esto ¿por qué? Porque nuestros vecinos, Chile, acaba de anunciar ayer el propio presidente Piñera que ellos van a reanudar ya con vacuna, 5 millones de ciudadanos chilenos vacunados en marzo de este año van a hacer también el reinicio gradual y voluntario de quienes quieran ir a clase. Lo propio está ocurriendo en Argentina, ¿no?, donde están gradualizando, pero con vacuna, que es la diferencia que marca con el Perú, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros todavía seguimos hablando de atrapar al virus, seguimos hablando de círculos epidemiológicos, seguimos hablando de cuarentenas, que la verdad no sé hasta qué punto en las regiones se está cumpliendo, incluso en el mismo Lima. Mira la cantidad de gente que hay en la calle. Entonces, seguimos con un discurso, parece que estamos en marzo del año pasado, y no hemos dado un año, no hemos sacado aprendizaje de ello. Hay que mirar a los vecinos, suena feo, y bueno, incluso los vecinos, los dos ejemplos que has dado es interesante. O sea, Chile tiene un modelo, si quieres,
para los que son medios neoliberales y de derecha, dirán, Chile. Pero para los que son medios socialistas, mira el modelo de Fernández. Fernández no van a decirme a ustedes que es capitalista, que es de derecha, ultraderecha. Y los dos están utilizando estrategias distintas, pero por salvaguardar, ¿qué cosa? El bienestar de los niños, de los adolescentes y de la ciudadanía. Eso es lo que hay que buscar aquí. Lo que pasa es que a diferencia de estos dos países, nosotros estamos en una contienda electoral. Eso también suma, y la verdad que hay que ponerlo en el radar. Las decisiones que se toman no necesariamente son técnicas o las mejores. Responden también a intereses políticos, también hay que decirlo. Ahora, y a esas alturas ya, cerca de un año de la emergencia, sería en otras circunstancias fácil conocer cuál es la situación real en términos de infraestructura de los centros educativos del país, ¿no? ¿Cuántos centros educativos tenemos en zona urbana que están operativos, que pueden recibir a los alumnos en la eventualidad que haya un reinicio gradual, y cuántos tenemos en zonas rurales, ¿no? Pero ni siquiera esa data la tenemos, ¿no? Que también preocupa, ¿no? Preocupa que no tengamos esa información, preocupa que hemos tenido un año, preocupa que no hemos tenido, como vuelvo a decir, mejorado la prensa en casa, porque es una muy buena iniciativa, eso hay que decirlo, ¿no? Nadie dice que está mal, al contrario, es muy buena. Pero ¿por qué no tuvieron un año para repotenciarla? Yo te aseguro que van a salir otras cortinas de humo como estas, ¿ah? A mí ya me han informado por ahí que está pronto a salir un reglamento para colegios privados. ¿Te imaginas en este momento hacer un reglamento para que los colegios privados se cierren? ¿Te imaginas eso? Cuando no tenemos una buena educación pública del todo, nadie está en contra de la calidad, pero no sé si sea la coyuntura, ¿no? ¿Y este reglamento qué contiene? Contiene más que todo el licenciamiento de colegios. Van a buscar que los colegios pasen, así como las universidades, un proceso de licenciamiento, de alguna forma. Entonces, no con esas terminologías, sino le dicen condiciones básicas igual. Están en revisión, entiendo que el reglamento ya está a punto de salir, calculo que será en el mes de marzo, y será la cortina perfecta, yo le llamo, para la ineficiencia que en el sector público no tengamos un buen acceso a la educación. Otra vez, con temas ideológicos, la verdad. Todo el mundo quiere una buena educación pública y privada, en realidad, en el país. Pero en este momento hay que asegurar que lleguen los aprendizajes, asegurar que lleguen los contenidos, los materiales, y los maestros puedan dar una buena clase. Esa es la función básica ahorita, en este momento. Más que el reglamento, estamos en un estado de emergencia. Y siguen ampliando cada vez el estado de emergencia, date cuenta. Entonces, bueno, creo que como su propio nombre lo dice. Esa es otra contradicción. Hoy acaban de anunciar 180 días la ampliación del estado de emergencia sanitaria en el país, ¿no? Y el ministro deja abierta. Yo siempre lo digo con la mejor voluntad, pero a veces un poco alejado de la realidad, ¿no? Ahí hay una descoordinación, definitivamente. No puedes decir, se amplía el estado de emergencia y vamos a regresar a la presencialidad. Hay todo un rum con el tema político de las vacunas, muy fuerte, que es una segunda lista, que por ahí o lo otro. Entonces, son distractores que estamos teniendo en este momento, que no nos está haciendo ver con claridad el panorama del país primero, y en el tema educativo per se, yo creo que lo que hay que asegurar es que lleguen los contenidos y los aprendan. Por lo menos los contenidos, para que los chicos tengan contenidos para que estudiar. Y también ya es muy tarde el tema de aprender en casa, hubieran podido repotenciarlo sobremanera, ¿no? Tuvieron la oportunidad de hacer internet satelital. Hay oportunidades, pero no lo han querido hacer, o no han podido, o no sé qué ha pasado. Entonces, ahí hay un tema que, lo dejamos ahí solamente como diciendo, como anécdota. Y el otro tema, para finalizar, Gustavo, en otros países, suena a veces un poco duro decirlo, pero ellos han ido de la mano con la emergencia, ¿no? Sabiendo que la educación ya tenía que ser de carácter virtual, a distancia, han generado plataformas en centros educativos. En Chile lo que están generando son plataformas, que quiere decir que el profesor va al colegio, 2, 3 personas, y a partir de ahí hacen un dictado que permite, ¿no?, llegar a los alumnos en mejores condiciones, ¿no? Y en otros países se está aplicando. ¿Tú conoces si acá en el país por lo menos hay un grupo de colegios? Creo que solamente es el COAR que tiene eso, ¿no? Pero no sé si otros centros educativos tienen esta plataforma, ¿no? Sí, esas plataformas tienen los COAR, que estuvieron en el ojo de la tormenta hace poco, ¿no? A un gran sector decía, hay que cerrar los COAR no sirven para el sistema educativo. Como sistema, lo que hay que responder ahí, José, y me permite solamente un ápice sobre el tema de los COAR,
Los COAS responden a un sistema educativo, a un modelo educativo. Y ese modelo es el modelo que deberíamos mirar. No digo que todos sean internados, pero voy por el lado presupuestal. ¿Cuánto se invierte en el alumno en un COAR? Esa es la educación de calidad que hay que buscar en el país. Pero no tenemos el presupuesto en este momento porque estamos en una crisis. Los impuestos, la recaudación ha bajado muchísimo. Entonces, la informalidad ha crecido. Entonces, obviamente, no es tan sencillo de replicarlo. Pero como sistema y como modelo es muy interesante la experiencia de los COAR. A pesar que hay gente detractora que solamente piensa que es un tema elitista. Otra vez un tema ideológico. Acá estamos hablando de modelos de sistema educativo. Creo que hay que reconocer eso en los COAR. A mí la verdad me parece que es un modelo interesante que podría ser replicado con algunos bemoles en algunas zonas y ampliar la oferta, ¿no? No reducirla y querer eliminarla porque simplemente solamente los que mejores van a esos colegios. Hay que tener mucho cuidado con ello. Creo que en este momento toca mejor ver algunas estrategias adecuadas para poder salir adelante. Gustavo, yo como siempre te agradezco la amabilidad de haber compartido con nosotros esta comunicación y sobre todo estas reflexiones que tanto se necesitan en las situaciones que vivimos. Y la educación justamente requiere eso, ¿no? De impulso, de innovación y sobre todo de transparencia. Como siempre te agradezco por haber compartido esta comunicación, mi estimado Gustavo. Muchísimas gracias a ti, José. Siempre es un gusto conversar con ustedes y ojalá que el ministro pueda invitar a todos para poder dialogar, para sacar adelante la educación del país. En realidad necesitamos el esfuerzo de todos en este momento. Un fuerte abrazo, Gustavo. Gracias como siempre. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.